por estar presentes desde muy temprano en la sesión del día de hoy. Les doy la bienvenida aquí a nuestra escuela de posgrado en Ingeniería, Tecnología y Negocios, Innova. Aprende, crece, innova y triunfa. Bueno, estamos en unas fiestas de fin de año, pero siempre creando conocimiento y capacitándonos, ¿no? Así que la bienvenida a todos. Hoy en nuestro seminario de control y optimización de costos en proyectos de construcción, quien les saluda es el magíster ingeniero civil Fritz Torres Vega. Así que vamos a dar inicio a nuestro seminario de control y optimización de costos en proyectos de construcción. Les decía, les saluda el ingeniero civil de profesión, Fritz Torres Vega. Cuento con un MBA en Gerencia Internacional con más de 20 años de experiencia en gestión, gerenciamiento de oficinas técnicas, control de proyectos, planificación y ejecución de proyectos civiles de infraestructura de movimiento de tierras, puentes, obras viales, minería de mediana y de gran envergadura. Gerente desarrollador de negocios, líder en la gestión de oficinas de proyectos PMI, en administración de contratos, control de proyectos, producción y construcción. Senior de control de proyectos, costos, claims en empresas como SNC Laval, Inwood, Amdes, Applus, para clientes importantes como Minsur, Chinalco, Solgas, Ministerio de Transporte, Cerro Verde, Antamina. Subgerente en Freeman Asociados, docente universitario también para posgrado en la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI. Fui docente en la UPN, en Capeco en años anteriores. Magíster en Administración de Empresas, cuento con MBA en Gerencia Internacional de Centrum Católica, miembro honorable de Alpha Beta Sigma de el MBA a nivel internacional, maestría internacional en liderazgo en EA de España, diplomado en gerencia de proyectos del UPC. Bueno, ahí dejo mis coordenadas, mis correos, fristorres.ing@gmail.com y mi teléfono para cualquier consulta. Bueno, bienvenidos entonces a este seminario en este fin de semana conectados, ¿no? Entonces vamos a ver como parte de los costos, ¿no? Nosotros en los proyectos tenemos siempre, es una foto muy bonita, me gusta verla, motivándome y recordando lo que es un proyecto, ¿no? Este es un proyecto de movimiento de tierras donde existen diversas fases de ejecución. Por ahí vemos recursos en rellenos, en limpieza de fundación, en concreto dental, en bombeos, y forma parte del arranque de una presa, ¿no? En este ejemplo tan sencillo y visual podemos ver que hay diversos procesos, diversos costos que se están obteniendo de acuerdo a la dinámica de los proyectos, ¿no? Todos estos costos, obviamente, tienen que ser clasificados y dentro de su proceso de clasificación podemos dividirlo en dos bloques importantes, ¿no? La venta, el costo. En cuestión del costo, tienen sus rubros, ¿no? Hay rubros dentro de los cuales se van a canalizar los costos, pudiendo estar ahí la mano de obra, los equipos de terceros, los equipos propios, los materiales, los subcontratos, los empleados, las planillas, el gasto general, ¿no? Estos costos vienen a ser, digamos, imputados directamente a todos los recursos que están siendo sacrificados para lograr la evolución de lo que es los valores del costo, ¿no? A nivel de contratistas, es muy importante que nosotros conozcamos esos valores, porque gracias a esa información, nosotros podemos luego generar una dinámica de control, una dinámica
de perfeccionamiento del valor económico, y ese es parte de este proceso evolutivo del costo, ¿no? Por el otro lado, tenemos las ventas. Las ventas, que son valores que están relacionados con la valorización contractual, con la valorización adicional, con algunos reajustes que están dentro del proceso de la venta. Sumado a ello, también existe cierta venta de terceros o ciertos gastos reembolsables que puedan estar ligados a su propia realidad del proyecto, ¿no? Eh, Finalmente, la interacción que exista entre los recursos sacrificados, que son los costos, y la venta, se pueda decir, a mayor diferencia positiva, podremos estar hablando de un resultado operativo favorable a la organización. Y el cómo se comporte internamente esa diferencia en un futuro, lo podemos llamar forecast, proyección, y ahí saltan ciertos cronogramas de gasto en material, en equipo, en mano de obra, en empleado, en subcontrato, en gastos generales. Esto es un punto interesante de seguimiento, control, ratios, mejoramiento del resultado del proyecto a raíz de un control exhaustivo en el proyecto. Frente a ello, nosotros tenemos que entender cómo está compuesto cada uno de estos recursos que han sido sacrificados y que están dentro del costo, ¿no? Entiéndase, por ejemplo, tenemos ahí el costo de la mano de obra. El costo de la mano de obra viene a ser aquel costo relacionado a todo lo que conlleva la mano de obra. Ejemplo, lo que realmente pagamos al personal. La boleta, la planilla, el desembolso de diversas categorías de su personal. Pueden ser carpinteros, obreros, albañiles. Finalmente son costos laborales, ¿no? Se pueden dividir en dos componentes principales, lo que son los salarios básicos, que deben estar totalmente relacionados a la cantidad de horas que labora el trabajador por el número de horas trabajadas, y complementado con la carga de trabajo. En la carga de trabajo puede estar, por ejemplo, en lo que se relaciona con los artículos requeridos por ley, los impuestos, los seguros, el beneficio adicional de los empleadores, los empleados, ya sea de forma individual o colectiva, ¿no? Parte de esta carga de trabajo, a veces, no siempre, se tiene un elemento directo, a veces hay elementos que están de acuerdo a la ley vinculados, ¿no? Y habrá que asumirlos como parte de las responsabilidades de la empresa. Y eso tiene que estar en el costo, no puede dejarse de incluir, ¿no? Por ejemplo, en este costo real de la mano de obra, para tener una idea, les voy a detallar ahí algunos conceptos como jornal, como bonificación, la gratificación, la asignación del trabajador, el aporte, sus contribuciones que pueda tener el empleador durante la vigencia de ese contrato. Y todos estos costos, por ejemplo, puede ser lo básico, el dominical, el sobretiempo, la asignación escolar, el book, la especialidad, la herramienta, la alimentación, el contacto con el agua, eh, el pasaje, el CTS, la vacación, la gratificación, el salud, el SSTR, el vida ley, el AFP. Todos estos valores son lo que se relaciona dentro de la mano. ¿Por qué es importante conocerlo? Porque cuando uno está gestionando el costo y sabe que está sacrificando ese costo, tiene que saber que el monitoreo de estos valores deben estar en su centro de costo. Algunas veces pasa que en las organizaciones, por desconocimiento de algunos especialistas que están llevando el costo, no cargan todo su valor. Y de pronto más adelante, cuando están en un proceso de cierre, recién se dan cuenta que tenían unos valores, como por ejemplo el ajuste
del Capeco. Tenían que cargarlo porque desconocían. Tenían una bonificación extraordinaria que se había realizado y no lo tenían clasificado. También. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en esa búsqueda estamos afinando y estamos gestionando los costos imputados correctamente, ¿no? Asimismo, estos costos tienen que ser totalmente segmentados por una categoría. ¿No? Hay categorías en la construcción. Hay algunas categorías que puedan ser como, por ejemplo, el peón, el oficial, el operario, el capataz, ¿no? Se puede ver ahí en la tabla. Cada categoría tiene un valor diferente y, por ende, de acuerdo a ello, nosotros podremos estar luego elevando esta información a un sistema de costeo, ¿no? Esa es una de las claridades que deberíamos llevar. Por otro lado, tenemos un recurso que también se sacrifica, que vienen a ser los equipos, ¿no? Cuando hablamos de equipos, nos estamos refiriendo al costo del equipo que se esté utilizando para llevar a cabo el trabajo, que puedan ser como por ejemplo las retroexcavadoras, las grúas, eh, o los otros equipos como volquetes, etcétera, ¿no? Y estos equipos eh, son distintos a aquellos que ustedes instalen de forma permanente. Cuando son equipos instalados de forma permanente, puede entenderse como una chancadora para una mina, un picotón para una mina. Los que quedan de forma permanente, esos no son relacionados al costo del proyecto, eso es distinto, eso tiene otro tipo de clasificación. Nosotros estamos hablando en el costeo de los recursos que se sacrifican para llevar el resultado del proyecto, ¿no? Frente a ello, y si es que nosotros estos equipos los podemos obtener de diversas maneras como costo, ¿no? Algunos de pronto deciden arrendar, es válido. Cuando deseamos arrendar, nosotros entenderemos que hay un costo de arrendamiento, tal vez un combustible, tal vez algún costo de acuerdo al pacto del arrendatario que se tiene, ¿no? En un segundo caso, si es que ese equipo fuese de tu propiedad, es un activo de tu organización, seguramente tendrás algunos costos de posesión, tu inversión, el seguro, la depreciación, etcétera, deberían hacer seguramente un tabulario. Y según ese tabulario, cómo deben normar, ¿no? Y por otro lado, los costos de operación, combustible, mantenimiento, reparaciones, ¿no? Todo ello son dos formas. Finalmente, también no olvidarse que hay costos de operadores, costos de operación, se pueden, en algunos casos, separar o pueden incluirlos dentro de la tarifa, porque finalmente están directamente relacionados, ¿no? No debemos confundir los equipos y con otros de largo plazo, ya que hay características hay distintas, justo por eso en la parte inicial dijimos, aquel equipo instalado de forma permanente o largo plazo es otra situación, nosotros estamos hablando de costo de equipos que están de forma transitoria sacrificando para la ejecución de un proceso como parte del alcance, ¿no? Los materiales, por lo general, en los materiales hay los precios del material, algunos tratan de incorporar ahí su flete, algunos desperdicios, que es parte del manipuleo del material. Siempre es bueno que el costo del valor sea del fabricante o algún proveedor importante para no cargar valores distintos o no competitivos que puedan estar como parte de, ¿no? También hay contratistas que pueden incluir los gastos de envío como parte del costo directo e impuestos como parte del costo que esté dentro del material, ¿no? Usualmente estos son los costos indirectos que se puedan visualizar dentro de los costos del material como tal, ¿no? Por otro lado, también tenemos los costos indirectos. En los costos indirectos, en construcción, todos los gastos que no se conviertan en una parte final de una instalación, eh,
podríamos decir que son los costos indirectos, no se limitan al lado administrativo de campo, pudiendo ser la supervisión directa, herramientas, costos de puesta en marcha, los honorarios del contratista, seguros, impuestos, etcétera, ¿no? También ahí está relacionado en una fabricación los costos no directamente imputables a un producto, que pudiesen ser como una sobrecarga de trabajo y tal vez de uso general, ¿no? O los costos de las operaciones externas, tales como el transporte y la distribución. Principalmente como los componentes indirectos, debemos entender que son requisitos generales, ahí también pueden estar riesgos dentro de los gastos generales o impuestos por lo general. Para dar una idea más detallada de estos costos indirectos, podemos tener una lista de verificación de algunos trabajos indirectos de construcción. Ejemplo, algunos salarios, entendamos de la supervisión, salarios de la ingeniería, salarios de los sueldos, ¿no? Y todo lo relacionado a los sueldos de ese lado indirecto. También puede ser algún equipo automotor, ¿no? Que está relacionado al servicio. También, por ejemplo, los edificios, hay veces en que tenemos que alquilar oficinas relacionadas al equipamiento principal o complementario. La construcción temporal, horizontal, soporte de algún sistema, puede ser la ofimática, algún software importante, radios, handys, computadoras, laptops, ¿no? Que están dando apoyo en el lado indirecto. Cuando hablamos de la supervisión, nosotros también tenemos ahí, por ejemplo, algunos salarios, solo para recordar, el sueldo no es solamente el costo, acá hay un costo que se acompaña a las leyes, ¿no? Recordemos la gratificación, las vacaciones, en algunos casos el subsidio del EPS, la CTS, el salud, el SSTR, la vida ley, el seguro de accidentes, ¿no? También todo esto son el 1.51% del factor de costo indirecto. Recordemos ahí que esto tiene que estar dentro de esa variable indirecta, si no tendríamos un error en cargar estos valores. Hay una pregunta que por ahí hicieron al interno, no sé si se puede ver las preguntas. Chat, a ver, un momentito. Si me dice el ISBAN, buen día, la alimentación del personal obrero, ¿dónde se debe considerar? Muy buena pregunta. Por lo general, yo suelo cargarlo dentro de la mano de obra, y eso lo hemos comentado ahí, todos los costos de carga de trabajo, ¿no? Seguros, impuestos, y acá mismo suelo cargar el tema del transporte, uno, que son los transportes, por ejemplo, internos o externos, con los cuales el trabajador llega al punto, y el hospedaje del trabajador, lo que es la vestimenta y la alimentación, que es justamente creo que la consulta que nos hace el ISBAP, ¿no? ¿Y por qué? Eh, Perdón, Clinton, vamos a silenciar, disculpe. Oh, se apagó mi celular. No sé si pueden silenciar a los que están entrando para no perjudicar. ¡Pagó! Mamá, mira, me has pagado. Listo. Ok, ahora sí. Entonces decía, ¿por qué hacemos ese proceso de carga? Porque cuando uno carga directamente a la mano de obra, nosotros podríamos tener un control de acuerdo a cada HH consumida. Es decir, yo recuerdo un ratio que teníamos en aquellos años cuando estaba todavía en seguimiento de KPIs en costos de contratista. Por ejemplo,
creo que 3.60 HH de soles por cada HH. Y creo que eso podría oscilar hasta 4,5 soles por cada HH. Entonces, ¿qué decíamos? Nosotros gastamos esa cantidad para ciertos proyectos, dependiendo, ¿no? Ese es un proyecto con un alcance, con una característica, porque puede ser distinto tener un proyecto en costa, en sierra, en selva, en una mina 1, en una mina 2, cada uno puede variar. Pero es mejor tenerlo, los costos vinculados, que yo le llamo los costos vinculados a la vestimenta, al transporte interno, al hospedaje, al desayuno, almuerzo, cena, al agua para construcción, el examen médico y por ahí otro recurso menor. Pero ese ratio, si tú lo licúas digamos, un ejemplo, al mes gasto 300.000 soles. Esa cantidad de 300.000 soles, si tú lo licúas con las HHs del mes, debería darte un valor como el que les he comentado ahorita, 3.6, ya, o el que corresponda tecnológicamente a su proyecto. Y ese valor yo lo monitoreo mes a mes de julio, agosto, septiembre, octubre. En la medida que ese valor, así como cuando analizamos los costos, KPIs de alguna fase, de alguna partida, debería estandarizarse porque es como una persona, ¿no? Una persona en un hogar toma una cantidad de agua, una cantidad de almuerzo, desayuno, cena, y etcétera de recursos. Entonces, si lo dividimos, nos da un ratio de consumo. Y eso es un ratio importantísimo en ese proyecto en particular. Si ese ratio es muy volátil, significa que no hay un control, significa que nadie está optimizando ese valor. Entonces, el tenerlo independientemente, digamos, no vinculado al HH, simplemente va a ser unas platas, 300.000 soles por allá, 200.000 soles por allá, 150.000 soles, y no le daremos sentido, no se me hace sentido más allá. Pero si yo lo licúo, como lo estaba explicando, y le llevo el control, lo llevo el control con las HHs, puedo tener un sentido de consumo por cada HH. Y me va dando un sentido. Lo puedo clasificar inclusive sea EPPs, sea alimentación, sea transporte, y lo voy verificando porque me voy a dar cuenta si existe una tendencia clara por cada uno de los conceptos que estamos mencionando. Eso es parte de la estrategia de optimización. ¿Ok? No sé si aclaro a su consulta que nos realizó su compañero. En tal caso, lo comenta igual por el chat. ¿Ya? Perfecto. Vamos avanzando. Retomamos a donde nos habíamos quedado. Perfecto. Con los indirectos. Entonces decíamos en esta parte, eh, los indirectos tienen que ser controlados también de manera independiente. Porque si yo soy una empresa y no quiero tener contingencias laborales, pues contingencio mi costo y tendré que luego reservar. Porque hay algunas empresas, no, pero yo no pago, o sea, yo no pago las vacaciones, dicen algunos, ¿no? El 8.33. Yo les digo a mi personal que todos lo tomen. Ok, si yo soy un especialista de costo, independientemente a que tu organización haga la gestión de que sus trabajadores tomen las vacaciones de tal forma que no cargue un costo a la organización, eso es parte de una optimización, de una estrategia que se ha colocado en la obra. Pero a nivel de estimador, a nivel de persona que está cuidando el costo, igual en la proyección tengo que tener el 1.51 o 52
reservado. No puedo decir mi costo porque ya me han dado una política de que todos gozan de las vacaciones, no lo provisiono. Eso es un fatal error. Igual lo tienes que provisionar. Que tu optimización del mes de lo incurrido no lo gocen, ya esa es una situación, o no lo paguen, es una situación a beneficio de la obra. Pero a nivel de proyección tenemos que colocar, no, que en mi organización no pagamos lo que es el EPS, no subsidiamos. Que no lo tengas es otra situación, como les digo, pero a nivel de proyección sí debemos contingenciar para que le dé una maniobra de uso al proyecto. ¿Ok? Entonces, va en ese sentido porque en algunos casos me ha tocado a mí tener empresas que proyectan el 1.36, 1.42. Entonces yo le digo, no, es más, yo suelo trabajar con 1.60 y sobre eso hago gestión en el indirecto, en el caso particular, porque el 1.60 también tiene algunas renuncias. Nuevamente nosotros estamos seguramente gastando traslapes de personal, rotación de personal. Entonces, hay cierto overhaul relacionado a una carga de mayor indirecto. Pero eso, por ejemplo, muy pocos le llevan la pluma del detalle. Es por eso que yo les recomiendo a ustedes que están en un proceso de seminario, proyecten con el 1.52, 1.56 a flat en las proyecciones. Y si pueden en el pasado, siendo muy detallosos en la extracción de los centros de costos que tengan, calcular el overhaul real, el real de tu organización, perfecto. Después de medio año de medición en diversos proyectos, obtendrán si se trata de 1.51, 1.56, pero no lo cargues en una proyección con ese valor. Tenlo como dato ácido, ten esa información, pero no como un benchmark, más no para proyección. Para proyección, lo que les estamos mencionando. Pero el otro dato, como para saber que puede mejorar. Solo por eso, no con la intención de utilizar esa métrica por proyección, porque si utilizas esa métrica por proyección, te vas a quedar sin oxígeno. Vas a gestionar sin oxígeno y es más riesgoso. Estás como que sin una maniobra dentro del proyecto. Eso es muy peligroso, ¿no? Entonces, creo que se entiende claramente la explicación a nivel de estos valores. Por otro lado, también hay ciertos costos que se tienen que sacrificar como parte del proyecto de las empresas. Por ejemplo, los impuestos, compensaciones laborales varían considerablemente de un lugar a otro. Les decía yo, por ejemplo, un caso de las rotaciones de personal. Eh, Mientras más alto sea la ubicación del proyecto, las renuncias son más frecuentes. Yo tenía proyectos que eh, tenía renuncias de casi 4 de 10, ¿no? Al mes. O sea, tenía 4 personas que renunciaban y no aguantaban en el plazo casi 3 meses y medio. Habían en ciertas organizaciones un modus operandi para evitar ese tipo de situaciones y contingencias laborales. eh, Contrataban personas, por ejemplo, no los primeros de cada mes, terminaban contratando los 15 o los 13, segunda semana, tercera semana de cada mes, de tal forma que el costo laboral se les iba reduciendo en el caso del mes trunco, ¿no? No es una buena forma, pero tratan de ver alguna manera, dado que tienen rotaciones altas. En otros casos, por ejemplo, les dicen a sus futuros empleados, no se les va a pagar hasta que no esté acreditado por la mina. También no soy partidario de eso, pero lo hacen ciertas organizaciones, ¿no? Con la intención de disminuir sus compensaciones laborales. Pero más que ganar por ahí, la sugerencia es conozcamos los costos reales que deben
estar vinculados a los proyectos. Por ejemplo, cuando estamos en un proyecto hay toda una acreditación. En algunos casos, estás en el campamento, no ingresas a la obra, a la expectativa de que te acrediten, que te registren, pero ya hay un costo al trabajador. A eso me refiero, ¿no? Entonces, todas esas son compensaciones que están dándose, ¿no? Impuestos sociales, indemnización de trabajadores. Muy pocos de pronto conocen, pero hay trabajadores que están con contrato indeterminado y que les terminan liquidando y hay una indemnización por el tiempo de servicios, de acuerdo a ley. ¿Dónde va ello? En el 1.52 no lo está. En el 1.52 no se encuentra ese valor, dado que el 1.52 es una tarifa, unas leyes promedio, pero ya teniendo en ciertas organizaciones elementos particulares como contratos indeterminados, entonces el overhaul, los costos relacionados de la empresa pueden subir, pueden elevarse. Entonces, las empresas viven de la venta a sus clientes. O sea, las empresas no viven de otro lado. Entonces, todo lo que es su modus operandi lo tienen que cobrar alguien, en este caso sus clientes. Si en algún instante la tarifa de algún profesional tiene que pagar un fee, seguramente será por ese overhaul, ¿no? Yo recuerdo algunas empresas que su fee es un 1.80 porque justamente tienen algo de indemnización, overhaul más cargado en su organización. Entonces, eso es importante conocer. Ahí nosotros tenemos que estudiar estos valores si realmente estamos haciendo un costeo oportuno de la organización, ¿no? Hay que incluirlos a menudo en tu gasto que se está derivando a tu cliente. ¿Qué más? Sobre el gasto general, decimos que hay que incluir los costos de los artículos que se suministran siempre con el fin de ejecutar un determinado contrato. Como todo producto, como todo servicio, normalmente se pueden cargar elementos específicos. Típicamente hay que excluir, como por ejemplo, la supervisión, instalación temporal, remolque, aseos, hay que incluir, perdón, eh, servicios públicos, permisos, fotografías, herramientas, limpieza. Algunos lo cargamos todo ello en la servidumbre a un régimen común, también es parte del gasto general. Y algunos dirán, pero ¿por qué régimen común? Obvio, porque el régimen construcción civil puede ir de 4.000 a 6.000 mes y el régimen común de pronto sueldo mínimo puede ir de 1.500 a 2.000 de acuerdo al pacto que hagan en convenio en régimen común. Algunos optan de esa manera para disminuir los costos finalmente para un tipo de perfil laboral diseñado en su propia organización. Son ciertos comentarios generales que se suelen llevar en ello. Sobre los costos también que se apoyan, por ejemplo, tenemos los riesgos, algunos cargan riesgos, otros de pronto no los conocen, hay que tener mucho cuidado para que eso eh, em, para que eso tenga sentido, ¿no? Tenga sentido de cuidado de todos, ¿no? Hay también una ganancia, utilidad, profit, que hay que cargar al proyecto, ¿no? Una contingencia mínima, pero lo hay. Yo recuerdo, en algún caso decían, la licitación, sí, no, cerramos con 170 millones. Ok, cerraste con 170 millones, pero normalmente uno se calcula y dice, pero mi proyecto me han dado un monto referencial de 200, más o menos 10% para arriba, para abajo, 210, 190, pero yo estoy con 170. Entonces ahí viene
los escenarios internos que se hacen como empresa, ¿no? Parte de esos escenarios es decir, ¿qué hacemos? ¿Licito con el 170 o como ya estamos en el, eh, digamos, como estamos dentro del margen, nosotros podremos luego mandearnos, ¿no? Eh, y de acuerdo a esa información, decir, no licitemos con 170, yo sabía que el referencial era 200, 190 es el mínimo, elevemos contingencia. Elevamos contingencia y resulta que ya no estamos en 170, estamos en 180. Viene la gerencia y dice, no, elevemos utilidad escondida porque es un riesgo, un profit, una ganancia escondida eh, en algún precio o en algún eh, commodity o recurso, y resulta que ahora estamos en 188. Ya, 188 es el precio a lanzar. Entonces, eso es parte de la estrategia. Obviamente, por eso el presupuesto termina siendo una referencia que debería ser atendida y debería ser analizada, revisada por las áreas pertinentes, porque puede existir esa situación que les estoy comentando, ¿no? Entonces, en la ganancia, considerando como una cantidad de dinero que debe ser incluido por el contratista en la estimación como una compensación por el riesgo, por los esfuerzos que llevan a cabo en el proyecto. O sea, no me estoy refiriendo al profit, que es la utilidad que tú colocas a veces 10%, 8%, 7%. No me refiero a esa utilidad, que esa utilidad es clarísima. Yo me estoy refiriendo que nosotros colocamos, impostamos cierta utilidad escondida en el costo directo, en el gasto general o en algún recurso, porque hay un análisis de por medio, como lo estoy explicando, ¿no? Por lo general, los saldos de dinero que quedan después de que el contratista ha cumplido con todos los costos, justamente lo que hemos explicado, tanto directamente o indirectamente. La cantidad de utilidad que se añade es una cuestión subjetiva e individual que depende de la industria y la circunstancia. No siempre te da un proyecto para añadir utilidad. Me refiero al profit. Hay en ciertos casos que no me da. Y ya la organización evaluará y dirá, wow, acá no hay para colocarlo, vamos o no a este tipo de proyecto. No hay proyectos en el mercado, igual ofertemos. Es una decisión gerencial del inversionista, ¿no? Por lo general depende de algunas consideraciones tales como la competencia, la necesidad de hacer un proyecto, el mercado, las condiciones locales. Normalmente una empresa en el rubro de la construcción suele ir de un profit de un 8 a un 12% en el contexto del mercado. Entonces ahí tenemos creo que la respuesta eh, a lo comentado, ¿no? Bien, en las contingencias nosotros tenemos, ¿no? Lo que se relaciona es la estimación de costos, que es siempre un elemento de incerteza, pues los estimados se basan en asunciones o valores asumidos de costos y productividad, que está sujeta a variabilidad versus lo real a ejecutar, ¿no? Pueden existir también otros riesgos en el contrato. En algunos casos, recuerden, asumimos el clima. En algunos casos, un contrato te dice, debes aguantar huelgas hasta 60 días. Ok, en algunos casos asumimos ciertas huelgas, transportes. Por lo tanto, otros costos reales también pueden ser los mayores o menores que se puedan estimar inicialmente, ¿no? En algunos casos pareciera que tienden a ser altos, pero en otros hay cierta contingencia que la gerencia suele adicionar, pero bajo un razonamiento subjetivo
y que tiene cierta estructuración de un análisis detrás, ¿no? Bueno, si hemos entendido lo que hemos mencionado, que es parte de la gestión estratégica, en algunos casos nosotros tenemos proyectos, por ejemplo, o más que proyectos, empresas que gestionan así, ¿no? Dicen, mi costo es como la primera imagen y en esa primera imagen mi ganancia es tan pequeñita que cuando mi cliente me vuelve a pedir un segundo proyecto, yo lo que hago es, si yo ya sé mi costo y si necesito ganar más, pues mi ganancia lo hago crecer y finalmente el precio termina creciendo hacia un cliente. Ese es un pensamiento clásico. Lo que deberíamos buscar nosotros es algo distinto porque los clientes siempre buscan la optimización del costo de las organizaciones. Entonces, si yo ya sé que mi costo es como en la segunda imagen de la parte derecha, de ese tamaño, el costo en amarillo, la ganancia es pequeñita, en vez de incrementar el precio, optimizo mi costo, estandarizo el precio, no lo crezco, tampoco lo reduzca, estandarizo el precio y sobre ello estoy indicando que estoy teniendo una mayor ganancia. A eso apuntamos, pero para ello teníamos que conocer el sacrificio de cada recurso y que con esta filosofía podríamos lograr llegar a ese tipo de acuerdos, ¿no? Para ello, ya hemos entendido la definición de algunos costos, ¿no? La cantidad de recursos que se está utilizando en esos proyectos, la venta, cierta cuantificación de los trabajos, tras eh, un esfuerzo donde finalmente el cliente nos da ese ingreso por ese sacrificio, ¿no? Em, objetivos, finalmente nuestro objetivo es detectar las brechas, tomar acciones, lograr una proyección confiable, tener un presupuesto meta bien estudiado, a conciencia, con todo lo mencionado. No se trata de tener un presupuesto que tenga omisiones, suficiente con el que ya el área de licitación quizá ha tenido eh, cierta omisión por haber tenido un plazo muy apretado. Más bien a nosotros nos corresponde ahora tener sumo cuidado y colocar con un lápiz fino los costos que realmente se van a requerir, ¿no? Y obviamente para ello también tendremos que estudiar, conocer, llevar un control, ¿no? Estructurar ese control, obteniendo una mayor seguridad en lo que respecta a nuestro sistema del costeo, ¿vale? Bueno, acá qué es importante en este camino. Aquí es importante tener ratios, tarifas, cantidades totalmente claras en el proyecto, ¿no? Cierta definición complementaria que nos va a ayudar también, bueno, en los costos, nosotros tenemos temporalidad. La temporalidad eh, liga a cómo los proyectos están distribuidos de manera eh, gradual, ¿no? Hay algunos que sobre el pasado, que está el bloque rojo, viene a ser todo lo que hemos cargado hasta la fecha. Y sobre lo proyectado es los forecasts, la proyección que vamos a dar como expectativa, como estudio, como mejor estimado al saldo del proyecto, ¿no? Esa es una definición que vamos a utilizar bastante, ¿no? Y vamos a afinar sobre ello, ¿no? El proyecto es todo al final. Entonces, como decíamos, en una temporalidades de tiempo para entender ello, nosotros tenemos en el inicio, nuestro primer objetivo como estrategas va a ser clasificar, estructurar, definir nuestra estructura de control. En un futuro no muy lejano, nosotros definiremos nuestro presupuesto meta como un estudio que está ligado
a la estandarización del costo. Y entre sumas y restas, como decíamos al inicio, conforme a cómo se comporte la venta y el costo, estaremos obteniendo un resultado meta. ¿Ok? Entonces, este control entre la variabilidad de la venta y el costo se tiene que ir llevando mes a mes hasta cerrar el proyecto, ¿no? Hasta llegar al final del proyecto. Ese es iterativo. En esa búsqueda, nosotros tendremos en diversa, digamos, información. Una de ellas se relaciona a la oferta, otra de ellas se relaciona al meta, otra de ellas se relaciona al presupuesto base, que es el BAC, y otra de ellas se relaciona el BAC o venta, ¿no? Que es el presupuesto base actualizado, y los costos, que es, lo hemos visto, el acumulado y el saldo. Finalmente, el costo total es la suma de ambos. Y el resultado es la diferencia entre esa venta actualizada y los costos totalizados. Eso es el día a día del ingeniero de costos en un proyecto como contratista, ¿no? La interacción venta-costo del pasado, de la fecha, será un costo previsto a la fecha, ¿no? Tendrá sus brechas, los analizaremos, estudiaremos, debatiremos, juzgaremos, tomaremos decisiones, esa es a la fecha. En el saldo, igual, la interacción del saldo, de la venta, el costo, su brecha, será algo que también de esa proyección analizaremos, ¿no? Veremos sus brechas y tomaremos ciertas decisiones. Y sobre la suma de todo, que finalmente es el proyecto, también igual. Habrá una venta sumada, un costo sumado y un resultado. Es el total del proyecto, el cierre del proyecto, con el cual analizaremos el resultado y sus brechas como tal. Esa es una dinámica procedimental, una rutina procedimental, como ingenieros de costos también tendremos que llevar, y el éxito del costo viene a ser qué tanto podamos hacer, tomar decisiones sobre las brechas de lo incurrido, que es el bloque 1, del saldo, el bloque 2, y del total. Ese análisis, ese estrés que le podamos colocar a esas brechas, también parte del resultado del proyecto se va a dar en esa medida que ataquemos esas brechas, ¿no? Entonces, todo a partir de dónde? Del pivot de los recursos sacrificados como costos que hemos visualizado y que han sido clasificados por toda una estrategia de cuentas de control clasificadas, determinadas oportunamente por la organización para no tener ningún vacío, ¿no? Ningún vacío que luego puedan exponer o perjudicar a este tipo de proyectos. Bien, en relación a ese sistema, bueno, finalmente cada uno trata de estandarizar de alguna manera cómo lleva su control de los recursos, ¿no? Algunos dividen por áreas. Los materiales lo delegan al almacén, la mano de obra lo delegan a recursos humanos, los equipos a la jefatura de costos o control de gestión, los subcontratos igual, jefatura de costos, control de gestión, los empleados y régimen común a recursos humanos, los gastos generales al equipo administrativo. Todo eso son los procesos. Algunos utilizan ahí planillas, aceptaciones de servicio, gestión de contratos para ello, ¿no? Complementando ya para ir tomando forma final de nuestra capacitación, hemos hablado bastante hasta ese punto de todo lo que es un contratista, pero no obstante, no quería cerrar este seminario con darles una mirada de lo que es un
lo que nos dictamina dentro de las metodologías de estimación a través del ACE hay los FEL, ¿no? El clase 5, clase 4, 3, clase 2, clase 1, que también son parte del ciclo de vida de los proyectos, ¿no? De pronto la mayoría de nosotros nos centramos en ejecución, que es la clase 1, pero detrás de la vida de un proyecto está también pues la ingeniería conceptual, prefactibilidad, factibilidad, y también existe cierto control de costo que se realiza allí con cierta trazabilidad para gestionar los proyectos, ¿no? Eso también quería comentarlo. Ya más adelante se profundizará en nuestro curso, si los tenemos allí con gusto para ahondar más al detalle esos puntos, ¿no? ¿Para qué sirve? Sirve para tener un rango de orden de magnitud con cierta tolerancia al error determinada por el ACE, y son métodos juiciosos, a juicio experto, estimaciones paramétricas, por benchmark, detallados, y que sirven para afinar los valores en la toma de decisiones en la medida que va madurando el ciclo de vida del proyecto, ¿no? Sus usos en diversos casos: ingeniería civil, sanitaria, minería, telecomunicaciones, en diseños, en supervisión, ejecución, eh, obras diversas, carreteras, plantas de agua, red de agua, fotovoltaicas, ampliaciones, programación de saneamiento, o sea, para todo tipo, pero que nos ayuda si queremos tener información oportuna antes de llegar a la fase de ejecución. Ya en la fase de ejecución, lo que hemos hablado preliminarmente, pero esta información, mientras más antes la tengamos, mejor, porque a través de ello tú puedes tener ciertas estimaciones que te permitan tomar decisiones anticipadas a un proyecto, ¿no? Cerrando lo que es nuestras bases de costeo, ya habíamos clasificado, habíamos visto muy bien al inicio la labor, material, equipamiento, subcontratos en directos. En indirectos hablamos de los impuestos, los temas generales, los riesgos, el overhead, los gastos generales, el profit, las contingencias, bien clasificadas como parte de la estimación del costo, ¿no? ¿Para qué hacemos todo ello? Para obtener nuestra herramienta de gestión. Este es un screen de una herramienta que es el valor ganado, y esta herramienta nos pueda permitir tomar decisiones ejecutivas con indicadores palpables de las partidas más significativas para tener claro por dónde va nuestro resultado económico del proyecto, ¿no? Con una curva S, resultado económico fluctuante, dinámico, vivo, totalmente alineado al proyecto, ¿no? Un proyecto es dinámico, puede un año, medio año, 2 años, 3 años, lo que dure el proyecto. Una curva S que nos permita administrar ese tipo de información y que finalmente pueda servir para ir tomando decisiones oportunas en tu organización. Bien. O apalancar una herramienta mucho más desarrollada que pueda ser una herramienta de resultados operativos que se pueden lograr ya gracias a la estandarización de todo el sistema y que partió de lo comentado inicialmente. Obviamente, para llegar acá hay más pasos que dar, pero esta es una foto de lo que se pueda lograr como información que se recopila del conocimiento de todo lo que es el sistema de costeo. ¿Ok? Bien, hemos llegado a la parte final. No sé si hay preguntas, gustosos de poder atenderlo, y siempre invitándolos, combinándolos a poder estar presente en nuestro programa de especialización en costos, que está pronto a aperturarse, y con ello invitándolos hacia alguna pregunta. Así que adelante, igual si está el área académica, para dar un apoyo o anuncio adicional. Gracias. ¿Me comentan, por favor? Ingeniero, muchas gracias. Por favor, invitamos a todos los que tengan alguna duda o consulta que nos las puedan hacer llegar por el chat, o asimismo también pueden prender sus micrófonos. Gracias.
Bien, si no hay consultas, cerrar, agradecerles haber estado conectados durante este seminario, un seminario bastante bueno, como se han dado cuenta, que nos abre la mirada y la visión pensando en lo que se viene en el área, ¿no? Y eso es importantísimo. Por ahí una consulta, nuevamente, permítame, justo he visto una consulta de su compañero, por ahí está. Ahí nos comenta, dice el ISBAN, el costo indirecto estaría entre 51 y 60% del costo directo. No necesariamente es un rango, sí, el ISBAN. Normalmente, por ejemplo, depende, ¿no?, de los proyectos. Hay proyectos donde podemos estar en un 35%, hay otros proyectos en donde podemos estar en un 45%, hay otros que puedes estar en un 56%. Depende del rubro, depende del rubro. Si son proyectos de riesgo o mayor, múltiples disciplinas, probablemente estemos en el rango que nos precisas. Pero si son proyectos muy sencillos, donde lo máximo que se tenga es uno o dos procesos principales, probablemente el costo indirecto más bien baje y puede estar muy pegado entre el 35, 30 y 40%, como ratio, ¿no? Como ratio general el ISBA. Lo comento para que ustedes también sepan. Atiendo la consulta, Elisban. Listo, gracias. ¿Alguna otra consulta de los demás? ¿Me comentan, por favor? Bien. El ISBAN dice, ¿qué KPI de costo se puede conocer de todo el ISBAN? Por ejemplo, al inicio habíamos hablado de la optimización de los costos vinculados. El tener un KPI de uso de costos vinculados es importante. Imagínate que tengamos, pongámosle un valor de 4 soles. 4 soles, multiplicarlo por un proyecto de 3 millones de horas hombre. 3 millones por 4 soles y hay 12 millones de valor. Es un valor importante. Me voy a otro lado. Imaginemos que estamos en un proyecto de movimiento de tierras y en el proyecto de movimiento de tierras tengo una venta de 200 millones. Normalmente el 40% es el costo de los equipos. 200 al 40%, estamos hablando de 80 millones. De 80 millones, normalmente, si es un proyecto de movimiento de tierras, los transportes, los volquetes, suelen ir a la mitad. Estamos hablando de 40 millones de volquetes. 40 millones de volquetes, yo puedo obtener KPIs de disponibilidad mecánica, eficiencia operacional, KPIs de uso de combustible, KPIs de relación entre horas hombre con horas máquina, y sobre esos valores puedo determinar controles que me puedan optimizar un desarrollo importante. Por ejemplo, hemos hablado de 80 millones, 40 son volquetes, de 40, si yo divido 40 entre $40 que puedo hacer, estamos hablando de 1 millón de horas. 1 millón de horas máquina. Normalmente horas hombre suelen ir a un valor cercano de 1.15. Entonces debemos tener 1.150.000 horas hombre. 1.150.000 horas hombre contra 1 millón. Yo tengo ahí un valor, pero normalmente de 1.150.000, no siempre se tiene ese factor de 1.15. Vamos a dividirlo entre 1.15. Usualmente las obras suelen ir a un valor de un 1.40 porque el volquete tiene una disponibilidad muy baja, suele estar entre 0.60 y 0.70, entonces 0.40 es un valor de que estás diciendo un 0.60, es decir, tengo
de cada 10 horas hombre pagadas, solo 6 horas máquina que trabaja el volquete. Y si yo lo controlo, ese valor todos los días, todas las semanas, yo lo puedo tener ahí. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? Voy a multiplicar acá. 1.400.000 de lo que yo estoy seguro que han licitado. Yo estoy segurísimo que han licitado o ofertado 1.150.000. Resto ambos, hay 250.000. Y esto lo multiplico por la tarifa hombre vestida, que suele ir entre 23 soles, digamos. Estamos hablando de 5 millones. Un solo KPI que ahorita estamos debatiendo para un proyecto de ese tipo, hay 5 millones de soles que está metido en ese KPI. Entonces, se puede controlar todos los KPIs que deseáramos, pero es importante saber por qué lo voy a controlar, que es justamente la parte 1 del seminario. Hemos abierto el paradigma de definiciones de conceptos y hay que controlarlo. Por ejemplo, yo les decía, las vacaciones, normalmente las vacaciones creo que es el 8%, 8% dijimos. Si yo tengo en total en un proyecto 100 millones, que es el proyecto, 20 millones debe ser el indirecto, 20 millones. Y de 20 millones, que es el indirecto, 20 millones que es el indirecto, yo sé que es el 8%, perdón, yo sé que el 1.52 y el valor, el 8% corresponden a las vacaciones, tengo 1.600.000 vacaciones. Pero imaginemos que el 50% sí o sí lo tenemos que costear. O sea, hay 800.000 que la empresa puede optimizar en ese proyecto en particular si gestiona las vacaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es otro KPI. Estoy manejando la gestión de vacaciones. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuánta gente tengo en ese proyecto? 500 personas. De esas 500 personas, ¿cuánto es su vacación que tiene cada trabajador? Y lo monitoreo. ¿Que administración no pide que vayan de vacaciones? Pues yo soy el jefe, le pido, señor administrador, en el área de seguridad este mes tienen que tomar o máximo quedarse con una semana de vacaciones, máximo. Todo el resto tiene que estar tomado. Luego paso lo mismo a producción, paso lo mismo a calidad, a un seguimiento, generé un KPI de control. Todo se puede controlar, absolutamente todo. No sé si atiendo a su consulta, Elisban. ¿Me comenta? Sí, perfecto. Ok, gracias a usted. Bien, si no hay más consultas, gracias también por la participación. Yo muy gustoso de estar acá conectados con ustedes y espero tenerlos seguramente en el presente curso. Los conmino, hay mucho por aprender, el conocimiento es amplio y ustedes que están conectados, sé que hay mucha voluntad, espero tenerlos pronto en nuestros cursos. Que tengan muy buen fin de año y nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias con todos.